Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos, Señor, y te pedimos, háblanos, transfórmanos un poco más, bendícenos lo que necesites darnos hoy, Señor. Aliento, fortaleza, disciplina, sanción, lo que tengas para nosotros, dánoslo, te queremos oír. Háblanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Habíamos suspendido el estudio de los Hechos, del libro de los Hechos. Sí, estamos todos acá, ¿verdad? Habíamos suspendido el estudio porque se atravesó el mes de la familia, después algunos invitados especiales, pero ahora retomamos el libro de los Hechos para ir al último pasaje. Se trata de un tratado, así le llamó Lucas. Lucas escribió 2 tratados, él así los llama, el Evangelio, su Evangelio de Lucas, pero cuando escribe el libro de los Hechos dice en el primer tratado: oh excelentísimo Teófilo. Lucas escribe estos tratados como una carta típica de aquella época, como literatura epistolar se dice. Sigue los bosquejos de una carta. Primero se presenta el autor, luego define a aquel a quien le escribe, y luego le dice las cosas que quiere informarle, y debería terminar con una doxología. Es lo único que le falta al libro de los Hechos, pero debería terminar con una doxología. Dios te bendiga, qué bueno, que la paz sea contigo. Me saludas a Trifena y Trifosa, o algo así como escribía Pablo en sus cartas, y un final con alguna bendición. No lo hace así, por lo menos no en este libro al final. En el Evangelio sí, pero no en el libro de los Hechos. Después buscaremos respuestas por qué. Pero el sermón se llama La estafeta de la historia de los Hechos. En el boletín aparece un sermón le falta un nombre, algo me faltó a mí ahí, pero así se llama. La bendición continua de Dios ahora en nuestra vida. Estudiaremos Hechos 28, 23 hasta el final, el versículo 31. Déjeme introduzco de esta manera: los cristianos de hoy somos herederos de una historia extraordinaria. Lo que somos, lo que vivimos, lo que aprendemos y enseñamos, lo que proclamamos y defendemos, no es nuevo. No es nuevo. De hecho, es bastante difícil hacer cosas nuevas. Tal vez las cosas nuevas son por cuestión tecnológica. Los apóstoles no andaban en carro, ni en avión, ni esas cosas, pero todo lo demás que tiene que ver con relaciones humanas, nada es nuevo. Algunas iglesias son innovadoras, la nuestra, creo que nosotros somos innovadores. Tenemos algunos departamentos que no muchas iglesias tienen, o ninguna. En la Convención Nacional, por ejemplo, yo no he sabido de nadie que tenga un grupo de más 30 o fuego nuevo, como hay en nuestra iglesia. De hecho, sí tenemos femenil, pero no se llama femenil, se llama mujeres oré, pero tenemos otra cosa que se llama mujeres victoriosas. ¿No es cierto? Tenemos así, el spa, es invención de la hermana Yani. Cosas que se hacen en nuestra iglesia, son nuevas. Nuestros cursos de estudio bíblico, de discipulado, son creados en nuestra iglesia, y por cierto los compartimos con otras iglesias, pero aún así, nada es nuevo. Una enorme y maravillosa hermandad nos antecede. Antes que nosotros lucharon contra los mismos enemigos y tuvieron las mismas victorias. Y ustedes y yo nos emocionamos de eso. Hemos leído el libro de los Hechos y nos emocionamos. Sentimos gozo al saber que estaban presos, estaban golpeados y están cantando los amigos en la madrugada. ¿Se acuerda usted de eso? Pablo y Silas, recuerda eso, están cantando. Incluso viene un terremoto y hay dolor y zozobra, y el carcelero de Filipo se quiere suicidar, y resulta que Pablo lo interrumpe. No te preocupes, aquí estamos, y trae vida. Había posibilidades de muerte y trae vida, y nos emociona eso, y nos emociona saber que Pedro, incluso con su sombra, la gente sacaba a sus enfermos para que por lo menos su sombra los tocara, porque pensaban: estos hombres tienen algo del cielo y hay sanidad para nosotros. Y decimos: qué bárbaro, y queremos parecernos a ellos. Pero les tengo noticias: ya no están. No están. Pablo no está aquí. Pedro no está aquí. A Pablo le pasó lo que él dijo que era ganancia, se lo llevaron al cielo. Él dijo, ¿no?, que le gustaba quedarse más acá para ser provechoso, pero que morir era ganancia. Pero ya no está. ¿Y ahora qué hacemos? Nos pasaron la estafeta. No sé cuántos intermedios hay entre ellos y Marianito López, que fue mi discipulador, el único pastor terrenal que he tenido. No sé cuántos pasaron entre los apóstoles del libro de los Hechos y Abel Gómez, que fue el predicador que estaba predicando cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, que hizo la invitación cuando yo acepté a Jesucristo. Debe haber entre los apóstoles y estos hermanos
que me discipularon, me ganaron para Cristo, me discipularon. Debe haber muchos intermedios, no sé cuántos, pero una cosa sí sé: la estafeta de aquellos del libro de los Hechos me ha sido dada a mí y a usted, y estamos en esa situación ahora. De eso se trata. El libro de los Hechos nos presenta la realidad de un paso de estafeta, un cambio de posta o de entrega de testigo, como se quiera llamar, porque ese artefacto cilíndrico alargado se le llama así: testigo, posta o estafeta. Y lo pasa a un corredor, a otro, para seguir la carrera. Se hace en las Olimpiadas, hay carreras de relevos en los 4x100, la más espectacular. Dan una vuelta a la rueda esa del estadio y corre 100 metros cada uno. Son los velocistas de cada país. También 4x400, una vuelta cada uno a todo el estadio, 400 metros. Los Estados Unidos regularmente ganan esas carreras. Últimamente los jamaiquinos o jamaicanos son velocistas, pero en cuestión de equipo, Estados Unidos sigue siendo campeón, las mujeres y los hombres. Pero les tengo un video de una tragedia, de un paso de estafeta. Vamos a verlo. Es un video en donde, debo decirles, las americanas son las campeonas del campeonato mundial y de las Olimpiadas pasadas, y ahora están en otro campeonato y resulta que están en la eliminatoria. Todo el mundo piensa, van a ganar con facilidad, van a llegar en primer lugar, van a ser pedazos. Debo decirles que como la competencia se hace en el estadio, y el estadio tiene círculos, digamos, concéntricos, obviamente el círculo más amplio son más metros. Por esa razón la carrera comienza en posiciones diferentes. Aquí una corredora y luego otra por allá, y uno piensa, ya le dieron chance. No, va a correr lo mismo, nomás que como es más amplio, se corre más. Por eso de repente cuando va la carrera uno no sabe quién va ganando, porque uno ve a alguien más adelante, pero debo decirles que durante toda la carrera, y especialmente en el segundo relevo, Estados Unidos rebasa a todas, más o menos por unos 4 metros, que eso es mucho en una carrera de velocidad. Pero vean la tragedia que acontece. Adelante, corre video. El segundo hit, los 2 primeros lugares, los 3 primeros lugares pasan a la final. Estados Unidos adelanta por el carril número 2. Sigue Estados Unidos con paso firme, pero viene Trinidad y Tobago también en el número 1. Se van acercando a la tercera posta. Estados Unidos sigue en el primer lugar. Tienen problemas. Están perdiendo. De oro. Viene Trinidad y Tobago. Nigeria en el tercero. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Estados Unidos eliminado. Las que consiguieron la victoria con récord mundial hace 4 años están eliminadas. El cambio de posta. Aquí terminando la competencia, Estados Unidos está fuera de los relevos. ¿Qué problemas el que tuvieron perdiendo la posta? ¿Qué relevo de Allyson Felix en ese cambio? Caray, es que Allyson Felix se lastima. Allyson Felix se lastima. Ahí comienza a gritar después de lo que pasó. A ver. Este ya es el cambio para el final de la competencia, en donde consigue acelerar el último relevo, pero en el cambio de English Gardner a Allyson Felix es el error para las estadounidenses. Ahí en el inicio de Allyson Felix, que lo hizo bien. ¿No le da dolor? Y eso que ni soy americano. Y eso que con todo respeto ni me gusta que ganen, porque como todos ganan. Pero da dolor, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la culpa? Fue la pregunta. ¿Quién tiene la culpa? ¿La que recibe la estafeta? ¿La que da la estafeta? La verdad es que hay un problema de un accidente. Debo decirles que la corredora que habría de entregar la estafeta rebasó, corrió mejor que en la primera. Su relevo aumentó la distancia sobre las demás competidoras. Iba adelante de todas. Iba a dejar a la tercera competidora en ventaja bárbara, 4 metros. Pero se lesiona. ¿Notaron eso? Se lesiona y ella nota que no puede seguir corriendo igual de rápido, y la otra ya va encarrerada. No la puede alcanzar porque le duele el pie. No la puede alcanzar, y por más que se estira, y la otra no sabe lo que está pasando. Y se la avienta así como, ay, agárrala. Por Dios, Leticia, agárrala. O como espergencia, ahí te va. La otra no sabe y no tiene por qué saber. De hecho, de eso se trata. Si volteas, que se la dé, pues pierden. No, tiene que tener su mano así solamente, la siente, la agarra y empieza a correr, o más bien sigue corriendo, pero no sucede. Es una tragedia. Nadie dudaba que iban a ser las campeonas.
pero ni siquiera fueron a la final. Esta es una eliminatoria. Y usted dice, ¿y eso qué, pastor? ¿Qué? ¿Nos va a poner a correr o qué cosa? No, es que quiero que usemos eso como metáfora. La Biblia dice que la vida cristiana es una carrera. Pablo usó esa metáfora. Si aplicamos esto a nuestra historia como cristianos, nos daremos cuenta de la importancia de nuestra entrega y participación en la historia de la fe, porque alguien nos dio la estafeta. Tengamos cuidado, lo que está en juego es la continuidad de la fe y de la iglesia del Señor. Los que nos antecedieron, la mayoría de ellos, porque hay algunos residentes que todavía están aquí, pero ya no están con nosotros. ¿Quién es tu héroe? ¿Qué héroe de la historia de la cristiandad te emociona mucho? Juan Wesley, Policarpo más atrás todavía, después de los apóstoles, pastor de Esmirna, aquella iglesia a la que el ángel le dijo en Apocalipsis que habría de sufrir 10 días. Era pastor a los 86 años o 80 y pico de años, fue martirizado por su fe, y le decían los soldados que se les conmovía el corazón porque veían a sus hijos y sus nietos que iban ahí llorando con él. Que no te conmueve esto. ¿Qué te cuesta? Reniega de Cristo. Montones lo han hecho, porque debo decirles que sí, algunos sí renegaban para salvar el pellejo. Reniega y quédate con tu familia los últimos años de tu vida. Y él decía, ¿qué les pasa? A mis 80 y pico de años, el Señor nunca me ha fallado, yo le voy a fallar a estas alturas. No, hombre, no se preocupe, soldado, usted haga su trabajo, yo hago el mío, y el mío es creer. Es un héroe mío. Tengo un canto que se llama Testigo, que lo compuse pensando en él, en Policarpo. Pero les tengo noticias, ya no está Policarpo aquí, ni Juan Wesley, ni Abel Gómez, el que me habló de Cristo a mí para que yo me convirtiera. Se falleció ya, Abel Gómez. Y Marianito López, mi único pastor terrenal, está muy enfermo ahora mismo, quiero ir a verlo a Guadalajara. Rueguen a Dios que pueda verlo antes de cualquier cosa. Ya no ministra, ya no predica como predicaba, ya no me enseña, y uno de estos días lo llama a Dios su presencia, y yo me quedo con la posta. ¿Captan la idea? Sí la agarré, pero ahora depende de mí si le entrego más allá. Pido a Dios que en nuestra iglesia tomemos la estafeta de la iglesia del libro de los Hechos. El contexto de esta historia es el final del viaje de Pablo, un viaje muy curioso, lleno de naufragios y problemas y una víbora, ¿y se acuerdan de todo aquello? Y por víbora me refería a la víbora, no al fariseo ese que es una víbora tepocata también, pero esa era otra clase. Pero finalmente llega a Roma, se instala en una cárcel domiciliaria, una cárcel que él tenía que pagar, pero está preso, hay un soldado ahí junto a él, no puede salir de la casa. Seguramente está Aristarco con él. Recuerdan, Aristarco se hizo esclavo de Pablo para poder acompañarle, porque un preso podía tener su esclavo con él si el delito tenía ciertas características, y estas las tenía, y Aristarco parece que es su esclavo de Pablo oficialmente, legalmente, para poder estar con él. Posiblemente Lucas también estaba con él ahí, aunque ellos eran libres, Pablo no, ni Aristarco. Aristarco tenía que estar con él también, igual que Pablo, pagar toda la condena igual que Pablo. Pero ya estaban con él, y en esa cárcel lo visitan los judíos de la ciudad más importante del imperio, Roma, y lo visitan para preguntarle, ¿qué crees, Pablo? ¿Qué predicas? Porque allá sabemos que en Palestina ya te traen y que te critican mucho. Queremos venir durante algunos días aquí a tu casa para que tú nos enseñes. Y se abre un estudio bíblico en su cárcel. Una casa de renta, pero que era su cárcel. En el sermón pasado, incluso le puse un nombre al sermón. Me refiero no al domingo pasado, sino cuando interrumpimos el libro de los Hechos. El sermón se llamaba, aunque la jaula sea de hierro, no deja de ser misión. ¿Se acuerdan de eso? Usted me dice, no, pastor, dicen que la jaula no sea de oro, no deja de ser prisión. Sí, pero esta es otra jaula. Y aquí no hay prisión. Aunque la jaula sea de hierro, si es cristiano, no deja de ser misión esa jaula. Porque haciendo alusión con esta frase de que a un preso Pablo seguía predicando, aún presa la iglesia seguía predicando, porque la palabra del Señor está libre. Muy bien, estamos en el final del segundo tratado de Lucas, y nos presenta algunas enseñanzas con respecto al perfil de la estafeta, con respecto a la respuesta a la pregunta, ¿cómo es la estafeta que recibimos de la iglesia? Y encontramos aquí algunas cosas y quiero compartirlo con ustedes. Primeramente, pido que sea bendición para todos, pero los que somos de la iglesia, los que somos miembros de la iglesia, por supuesto que debe ser bendición para nosotros, porque nos ilustra, nos enseña qué tipo de iglesia debemos ser, cuál es el carácter de nuestro cristianismo.
y de nuestra manera de ser cristianos. Y para cualquier visitante y para cualquiera que es nuevo, que no ha entregado su vida a Cristo todavía, pero está pensando en eso, bueno, pues sepa qué es la iglesia de Cristo y cuál es su misión y enamórese de eso. Y le aseguro, iba a decir no se arrepentirá, pero más bien sí se va a arrepentir, pero de sus pecados. Y le va a entregar su vida a Jesucristo. Y eso va a ser una bendición, y de eso no se va a arrepentir jamás, porque va a empezar una vida nueva. No sin luchas, pero sí nueva y llena de la posibilidad de victoria en Cristo Jesús. Muy bien, vayamos a las enseñanzas entonces, y que pido que sea bendición para todos. Primera enseñanza: recibamos la estafeta de la pasión por compartir. Lean conmigo el versículo 23 bajo esta consigna: recibamos la estafeta de la pasión por compartir. Dice así el versículo 23, lo leen conmigo. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Qué interesante, la cárcel se convirtió en una sinagoga no sabatina, porque los sábados los judíos iban a la sinagoga, y es evidente que estos no iban a dejar su sinagoga, pero establecieron un día, no sé qué día sería, pudo haber sido domingo, lunes, martes, cualquiera, menos sábado, pero un día a la semana iban, y el texto dice que de la mañana hasta la tarde. Era una sinagoga, casa de estudio, lugar de escuela de enseñanza bíblica, y estudiaban la palabra desde la mañana hasta la tarde, y estudiaban la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, y de ahí Pablo sacaba enseñanzas acerca de Jesús y del reino. Perdóneme, ¿cómo se llama ese curso? El camino de Maús. ¿No es el Antiguo Testamento y encontramos a Cristo en el camino de Maús? ¿Sí? Es el camino de Maús. O sea, se abrió un camino de Maús en la cárcel. Sí, ya sé, no se llamaba así, sí, estoy soñando. Pero es la misma cosa. Es encontrar en la ley, en la palabra del Antiguo Testamento, quién es Jesús. Porque no había Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento. Lucas le está echando la mano porque está escribiendo Hechos, que es parte del Nuevo Testamento. Tal vez Marcos está escribiendo el Evangelio de Marcos, que es el primer Evangelio. O tal vez ya está escrito, no sabemos. Pero el caso es que no hay Nuevo Testamento para estudiar. ¿De dónde saca Pablo las enseñanzas acerca de quién es Jesús? Del Antiguo Testamento. E insisto, eso se llama el camino de Maús en nuestra iglesia. Muy bien. Sin importar dónde ni bajo qué circunstancias la iglesia de Cristo comparte. Por eso digo, recibamos la estafeta de la pasión por compartir. Pero déjeme decir una serie de paradojas que acontecen aquí. Se me estaba yendo la palabra. Paradojas. Pablo no estaba en casa. Es una casa de renta, que no es su casa, es de renta, es una cárcel. Pablo no estaba en casa, pero sí estaba en su ministerio. No, estaba como pez en el agua, pues. Él estaba cómodo porque estaba en lo suyo. No era su casa, no eran sus muebles, no era su terreno, no era su ciudad, pero él está en lo suyo. ¿Por qué? Porque lo suyo es proclamar. Estaba preso, pero la palabra que se compartía era libre. ¿Cómo le predica un preso a los libres? ¿Cómo le predica un preso que no puede salir de su casa a los teólogos, a las vacas sagradas de la teología judía que están allá en lo suyo, que no visitan una cárcel para no hacerse inmundos? ¿Cómo les predica? Pues los manda a traer. Eso hizo Pablo, los mandó. Él no fue con ellos, pero ellos vinieron. Se reunían un día que no era sábado, pero sí era día del Señor. Porque ¿sabe cuándo es el día del Señor? Hoy. Y usted dice, claro, porque es domingo. No, pregúntame el jueves y le voy a decir hoy. Y si pregunta el lunes voy a decir hoy. No era día sábado de reunión de sinagoga, pero era el día del Señor. Porque todos los días, este es el día que hizo Jehová. ¿Qué dice? Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Esto es lo más paradójico de cualquier otra cosa. Se reunían con él puros maestros de la ley. O sea, puro catedrático, puro doctor en la ley. De hecho se llamaban doctores de la ley. Pero ahí con Pablo eran alumnos. ¿No le da gusto eso? Eran alumnos, chihuines, chipotes, lepes, chamacos, sentados. El preso. Cuando usted y yo vamos a la cárcel a enseñar a las personas, predicar el evangelio en la cárcel, los presos pues son alumnos, están ahí sentados. Y nosotros, hasta los niños de nuestra iglesia han ido a la cárcel y han presentado las obras de teatro de Navidad y eso. Y los presos están oyendo, recibiendo palabra. Y nosotros los que vamos de fuera les compartimos. Pero aquí, los que venían de fuera están sentaditos como pájaros así con la... Ya ve que los pajaritos recién nacidos tienen la boca más grande que sus papás. Casi cabe el papá por la boca, ¿verdad? Ahí estaban los doctores de la ley. ¿Y quién está enseñando? El chaparrito ese llamado Pablo.
porque era chaparro, dicen algunos. Qué contraste, qué paradójico. El preso enseñando a los de afuera, el delincuente supuestamente enseñando. Querían saber de la ley judía y por la ley judía les enseñaba la gracia y el reino de Cristo. Me encanta esta idea, me encanta este cambio de papeles. El preso, el rechazado es el maestro y los santos maestros de la ley son alumnos. La pasión por compartir hace que la iglesia en medio de cualquier circunstancia tome el control y de despreciada se convierta en admirada y de perseguida se convierta en maestra. No sé cuántos han leído una especie de novela escrita tipo obra de teatro de Mario Benedetti. Él es poeta, ¿no? Y es novelista, pero escribe una obra que parece una obra de teatro. De hecho, él dijo que nunca pensaba que se fuera a poner como una obra de teatro, pero sí se ha puesto como obra de teatro. Se llama Pedro el Capitán. ¿Alguien la ha visto o la ha leído? Pedro el Capitán. Se trata de un hombre, un revolucionario, al que quieren torturar y mandan a un torturador para que lo torture, para que delate los otros revolucionarios, delate a sus compañeros. Pero él decide no hacerlo. Y él hace un trabajo en su mente y se dice a sí mismo: estoy muerto. Porque de aquí no salgo vivo, estoy muerto. Entonces, como muerto, no pienso sufrir. Me hagan lo que me hagan, no sufriré. No tomaré en cuenta el dolor y no voy a decir lo que espera. Pero hace algo más. Comienza a platicar, es muy listo y comienza a platicar con el torturador y le pregunta cosas de su vida y de su esposa y de sus hijos. Y le dice: ¿qué tal? Esta noche que llegues a tu casa vas a cenar. ¿Qué vas a cenar? Porque estás manchado de sangre, de mi sangre. He gritado y me has hecho sufrir. ¿Y qué le vas a decir a tu esposa cuando la acaricies? ¿Cómo vas a sentir cuando hagas eso? Cuando con esas mismas manos me has tratado de infringir. Y lo pone a pensar. ¿Y qué creen? El torturado es el torturador. Ya no quiere ni ir cada mañana. Va temblando, llega temblando a su trabajo. Y el torturado es el otro. Perdonen el ejemplo. Echen la culpa a Mario Benedetti, pero aquí pasa algo así, se cambian los papeles. El preso, el que deben llevarle algo de consuelo, no vayan a visitarlo. Llévenle, no sé, algún refresco, algo. Pregúntenle qué quiere. Pobrecito, está preso. No, vienen y los atiborra de palabra del Señor. La iglesia tiene pasión por compartir. Y por esa pasión por compartir toma el control y de despreciada se convierte en admirada y de perseguida se convierte en maestra. Hermanos míos, que como iglesia, ustedes y yo y cada uno de nosotros, tomemos la estafeta que nos ha entregado por los héroes del pasado. Los héroes de hace mucho, los héroes de no hace tanto y los héroes de hace poco, algunos de los cuales todavía están vivos tal vez para nosotros. Tomemos la estafeta y compartamos con pasión. En segundo lugar, recibamos la estafeta del compromiso con la verdad. Lean conmigo el versículo 24, es muy breve. ¿Cómo dice? Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Eso siempre pasa. Esta es una experiencia transhistórica y transcultural. Y por transhistórico no digo de transistores, aunque sé que aquí los jóvenes no saben ni qué son los transistores. Pero ¿cuántos sí tuvieron un radio de transistores, hermanos? Y de bulbos. ¿Se acuerdan que había que esperar que la tele se calentara? ¿Se acuerdan? La prendías. ¿Y qué está pasando? No, todavía no se calientan. ¿Se acuerdan? El día de hoy le prendes y si no prende de inmediato te desesperas todo. ¿Qué está pasando? Estos del cable, estos, ¿verdad? Total Play, ¿dónde estás? Pero en aquella época había que esperar un buen rato a que se calentaran los bulbos y los transistores. No, me refiero en todas las culturas y en cualquier época de la historia pasa lo mismo. Unos reciben la palabra, la verdad, otros la rechazan. Podemos decir que siempre hay trigo y cizaña en el campo. O podemos decir que siempre hay ovejas y cabritos en el rebaño. Y no empiece usted a voltear a ver a nadie, por amor de Dios. No es nuestra papel buscarlos. Es asunto de Dios. Nosotros tenemos un solo papel: anunciarlo, anunciar la verdad, compartir la verdad. Pablo no estaba solo. Le acompañaban hermanos que eran libres, pero habían aceptado la prisión como su ministerio, como Aristarco, como ya expliqué. Pablo y sus compañeros compartían la verdad. Desafiaban a los creyentes con el evangelio verdadero. Y unos creyeron, otros no. Porque ¿sabe qué? Cuando se comparte el evangelio, siempre hay un desafío. Si no hay desafío, entonces no es el evangelio. Porque el evangelio siempre desafía. Siempre, una verdad del Señor te desafía. Espero que usted en este culto esté siendo desafiado y vaya a ser desafiado al final del culto también. Haga o no haga yo invitación. Pero si se dice la verdad, esa verdad merece respuesta. Merece que digamos sí, sí creo, o no, no creo. Sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Mi maestro del seminario de homilética me dijo que nunca un sermón se ha terminado si no hay invitación.
Y no necesariamente a pasar al frente, levantar la mano, a veces sí, a veces no, pero una invitación a algo. No sé cuántos vinieron cuando predicó el hermano Greg Johnson, el americano, el que casi se lo come un león allá en África, ¿se acuerdan? ¿No sintieron que terminó abruptamente su sermón siempre? Estaba terminado, y entonces por eso, gracias a Dios, como yo vi eso hizo a las 8 y después me fijaba en algunos de ustedes y algunos así como, ¿ya acabó? Creo que lo hizo por respeto a mi persona, como diciendo, lo que sigue es asunto del pastor. Yo ya dije la enseñanza, que él se encargue de cómo la aplica. Por eso yo me levanté en los 3 cultos, hice invitación y en los 3 cultos montones de personas decidieron aceptar a Cristo, manifestaron su fe, su deseo de aceptar a Cristo. Pero él terminaba así como dando la oportunidad. Viene alguien, el pastor le corresponde, me gusta esa idea. Porque no se puede, si la palabra llega, si la palabra es dicha, merece respuesta. Merece que digamos sí, no, o lo que sea. Y Pablo predicaba así, la iglesia de Cristo en ese momento, Pablo y sus compañeros, así predicaban. Por eso el texto nos aclara que unos aceptaban y otros no. Qué bueno que nos aclare eso, porque si no hubiese pasado nada, si nada más hablaba y hablaba y hablaba y no pasaba nada, ni unos creían ni otros no creían, sino que todo seguía igual, entonces no era la palabra. ¿Se acuerdan de aquel director de seminario, Moody? Le echan la culpa a él. Dicen que cuando mandaba a sus alumnos a la obra práctica, cuando regresaban, les preguntaba, ¿se convirtió alguien en tu sermón? Y si el joven decía, no se convirtió en nadie. Le decía, no importa, pero ¿alguien se enojó por lo que predicaste? Y si decía, no, nadie se enojó. Dijo, entonces no sirves para predicador, dedícate a otra cosa. Porque cuando uno predica o se convierte, no se enojan. Pero así como que salen todos felices de la vida. Fue un mensaje de superación personal. La palabra desafía, lo veremos más adelante, más profundamente ese punto. Pero aquí recibamos la estafeta del compromiso con la verdad. La iglesia dice la verdad y no está dispuesta a diluirla, ni a atenuarla, ni a disfrazarla con tal de conseguir adeptos. Porque la iglesia no quiere adeptos, no necesita adeptos. Su misión es hacer discípulos y no conseguir fans. No sé usted cómo hace con mis sermones y con mi persona. No sé si usted en Radio Pasillo hace pedazos mis sermones. Sé que hay quienes hacen eso, no se preocupe, sí sé, hasta sé quiénes. No sé usted qué opina. Pero hay gente muy honesta que me habla a la cara. Hay una persona que me dijo, varios lo han hecho, pero alguien me dijo, pastor, no diga tanto de eso del carismatismo. Usted ya me remete contra esas ideas. Le dije, pues tiene razón, pues es que lo veo en la Biblia. En la Biblia dice, y en los postreros tiempos vendrán engañadores y la gente teniendo comezón de oír. ¿Se acuerdan? ¿Han leído esos pasajes? Le digo, ni modo que no lo haga. Si lo hizo Juan, si lo hizo Pablo, si lo hizo Pedro. El mismo Señor Jesucristo dijo, y vendrán algunos y dirán que son el Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo mismo dijo eso? Le dije, ¿cómo quiere que no lo haga? ¿O por qué no lo voy a hacer? Y me dijo esta persona, pues es que si viene uno de ellos, pues se va a ir. Yo le decía, ¿y pues qué quiere? Pues que se convierta, o si ya está convertido, pero que se alinee con la palabra, que conozca la palabra. De hecho es más, hasta le platiqué que muchos de ustedes, a ver si no salí de chismoso yo, mentiroso, que muchos de ustedes vienen de otra congregación y reconocen que creían cosas que no son, ahora entienden que no son bíblicas, y Dios les ha hecho cambiar su mente y han aceptado una sana doctrina. ¿Cuántos están en esa circunstancia? Sí, gracias por decirlo, porque si no me hacen quedar mal, si no. Gracias por decirlo, pero le dije eso a esta persona que me decía eso. Qué bueno que vengan, sí, son bienvenidos, pero necesitamos decirles la verdad, porque no es cosa leve, no es cosa leve, una simple nada. Algunas personas piensan que eso de las declaraciones, ¿qué tanto es? Unos declaran, otros no. Hay un abismo entre las dos ideas. Creer que tengo milagros en mi boca y creer que porque declaro sanidad personas se sanan es creerme Dios. ¿No le dijo eso la serpiente a Eva? Cuando pecó, ¿qué le dijo? ¿Serás qué? Como Dios. Es creerme Dios. No tengo poder ni para exigirle, ni para empoderarme, ni para demandarle, ni para arrebatar. Arrebata, toma, roba. Esas frases que hablan de una herejía. Esa idea está a kilómetros, a años luz de la verdad de Dios. Pero hay quien piensa que, no, es sencillo. Unos declaran, otros no declaran. No es sencillo. Es muy grave la diferencia que existe entre las dos ideas, porque tiene que ver con teología, tiene que ver con quién es Dios y quién soy yo. Bueno, me parece que la iglesia del primer siglo así actuaba.
No se andaban por las ramas, lo diré más adelante. La iglesia dice la verdad y no está dispuesta a diluirla, ni a atenuarla, ni a disfrazarla con tal de conseguir adeptos. No me lo van a creer, no me lo van a creer. Hace algunos años, cuando ese asunto de la iglesia universal, de los que pague por sufrir, estaban recién llegados a nuestro país porque tienen poco. Una hermana, no me lo van a creer, vino y me dijo: pastor, esos de la iglesia universal están teniendo éxito, pastor. Hay que innovar, hay que ser creativos, pastor. Yo propongo que juntemos una ofrenda y lo mandemos a usted a Israel y se traiga agua y arena. Y se vende, pastor. Sale hasta en esa época no llamamos nueva instalación, llamamos pro templo. Sale para el nuevo templo. ¿Cómo la ven? A mí me gustó la idea de ir allá. Pero ¿cómo la ven? Que me traiga unos galones de agua. Qué bueno que la hermana era muy honesta y no me dijo: pues consígase ahí agua de donde sea y decimos que es de Jordán. Qué honesta era, quería que fuera yo hasta allá. Porque los de aquí agarran agua de la llave, ¿no crea usted? Esos que la venden es de la llave, por Dios. Pero la hermana no, muy honesta, quería que yo fuera a traer de allá. A lo mejor la de allá sí era milagrosa. Estoy diciendo una herejía, ya lo sé, no voy a salir con que el pastor dijo. Y esta persona me proponía eso. Y decía: es que están teniendo éxito, pastor. Si viera usted la gente ahí, no, emocionada, comprando su frasquito. Yo hasta investigué cuánto costaban los frascos. No, no es cierto, por supuesto. Por supuesto que no. No podemos hacer eso, porque no nos interesa conseguir adeptos ni fans, sino discípulos. Entonces recibamos la estafeta del compromiso con la verdad. Además, esto mismo puede decirse más profundamente. Recibamos la estafeta de la profesión profética. Pero debo explicar, por profesión profética me refiero a nuestra pasión por decir lo que Dios quiere que digamos. El problema es que muchas personas creen que profecía es vaticinio, y no necesariamente son sinónimos. Vaticinio es decir lo que va a pasar. Algunos profetas del Antiguo Testamento dijeron lo que iba a pasar y por eso muchas gentes creen que es paralelo, que es lo mismo vaticinio que profecía. No es así. Profetizar es decir lo que Dios quiere. Si yo estoy diciendo cosas que están en la Biblia y que Dios quiere, estoy profetizando. Y cuando usted enseña en su curso de Camino de Maús o con los niños, les enseña lecciones bíblicas a los niños, o usted en su zarza está dando una enseñanza, usted está profetizando porque está diciendo lo que Dios quiere que diga. Eso es lo que significa profetizar y profecía, decir lo que Dios, el mensaje de Dios. No solamente es asunto de vaticinio como creen algunos, pero aquí encontramos una profesión profética de la iglesia. ¿Ya leímos el texto? No, lo leemos ahora entonces, lean conmigo. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Miren, el pasaje ya de por sí es bravo, ya de por sí está difícil el pasaje, porque da la impresión de que el Señor no quería que se convirtieran y que por eso les cerró los ojos y les cerró los oídos para que no vaya a ser que se conviertan. No es la idea. La clave para entender la bondad de Dios a pesar de esto es donde dice: porque este pueblo se ha engrosado, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, el asunto por el que sus ojos se cerraban no es porque Dios se los cerró con la intención de cerrarles los ojos, no, pero es que la luz cierra los ojos enfermos. Si una persona está encerrada en un cuarto durante mucho tiempo, cuando sale al sol, ¿qué hacen sus ojos? Gracias, sol. ¿Se abren? No, se cierran. Quien tiene la indisposición de creer, cuando le predicas la palabra, más se cierra. Quien tiene su corazón endurecido y no quiere creer, cuando tú le anuncias la palabra y mientras más claramente se la anuncias, más se cierra. Eso es lo que dice este pasaje. Pero la cosa más brava todavía es que Pablo no interrumpieron su sermón. No es que estaba enseñando la palabra y luego de pronto se pusieron de pie y empezaron a vociferar. No, se acabó la reunión, se acabó la sinagoga no sabatina. Ya dijo lo que dijo Pablo y ellos empezaron a discutir entre sí. Unos aceptaban, otros no. Es evidente que unos defendían lo que Pablo decía. Ya se habían creído y otros decían. Y Pablo, cuando ya van saliendo, les agarra, espérense un momentito, y les lee esta palabra que es fuerte. Le está diciendo, déjeme parafrasear lo que le está diciendo.
Se está cumpliendo lo que dice la palabra, que algunos tienen el corazón endurecido y por esa razón la luz del evangelio les ciega los ojos. Porque ustedes no quieren creer, es su problema, es su voluntad. No oigan, les habló seco, directo y a la cara. Quiero decirles que había un predicador aquí en México entre los bautistas muy estricto, muy legalista, pienso yo también. Yo era joven cuando él ya era predicador, después ya éramos compañeros porque yo fui pastor también de una iglesia que él fue pastor. Pero era de esos que en una reunión de jóvenes, cuando le iban a predicar, no hombre, nadie podía estar hablando. Si un joven está hablando con una chica e interrumpía, ¿qué está diciéndole? ¿Se le quiere declarar o qué? Este no es un momento para declararse. Pídale perdón a Dios y sálganse los dos, por favor. Ahí vayan a orar una media hora y luego regresan a pedir. Era bárbaro. Un día estaba en una iglesia y un joven se levantó pues al baño. Ir al baño es una moción de preferencia, o sea, esa no se vota. Nada de que propongo, secundo, ¿quién vota a favor? No, córrale, no voy a hacer que necesitemos trapeador, ¿verdad? Y un jovencito se levantó y se fue, y este amigo, este pastor, y ni regrese, por favor, váyase y no vuelva. Lo que está en la puerta, no lo dejen entrar. Y luego se agarró media hora exhortándonos que antes del culto hay que ir al baño. Yo siempre iba al baño antes de que él predicara, siempre. Y en ocasiones me estaba aguantando ahí en el último punto del sermón. Señor, ayúdame. Creo que es una exageración, yo no soy de esos. Aquí conmigo sí se levantan y se van y luego regresan y otros ya no regresan y se van. Sí, quiero decirles que sí interrumpe al predicador, así porque uno dice, ¿qué se habrá enojado por lo que dije o qué? Pero no importa, aquí no somos así. Pero Pablo sí la agarró dura. Sí, ya se había despedido, ya se había el culto. Y dice, espérenme. Y les restrega en el rostro un texto diciéndoles, se está cumpliendo esta palabra con ustedes, corazón de piedra. Para una telenovela está bueno ese nombre, Corazón de Piedra, de Yolanda Vargas Dulce. ¿De qué nos habla este pasaje? De la profesión profética. Pablo no se andaba por las ramas, no tenía tiempo para andar consecuentando a la gente indispuesta a creer. A los que a pesar de ser religiosos, estudiosos de la palabra, que no estuvieron de acuerdo a recibirla de verdad, les exhortó con severidad y hasta les restregó en el rostro una palabra que hablaba de ellos y que ellos bien sabían de esa palabra, pero no sabían que les tocaba. Digamos que hubo un momento decisivo y algunos religiosos tomaron la decisión de no seguir escuchando la palabra, no volvieron, prefirieron seguir con sus ideas, abandonaron la oportunidad de conversión, rechazaron la proclamación del evangelio. Pero la iglesia de Cristo, Pablo y sus colaboradores, deciden hablarles con la autoridad profética y antes de que se fueran, les hacen entender las consecuencias de su decisión. Es decir, la iglesia dice lo que debe decir. Siempre digo, que cuando pensamos en el joven rico, uno pensaría, Señor, ¿para qué le dices eso, Señor? Si acabas de conocerte, ya le dijiste que venda todas sus riquezas. Señor, ¿cómo crees? Eso debes esperar, que se convierta, que se bautice, que vaya a un curso, que se haga diácono. Y entonces le dices que dé su dinero, pero ¿por qué tan temprano? La razón es muy sencilla, porque él había hecho del dinero su Dios y Jesús lo sabe. Si no hubiese sido materialista, pero tuviese un caballo muy fino, un caballo pura sangre, a lo mejor el Señor le hubiera dicho, vende tu caballo y sígueme. ¿Sí estoy hablando claro? O a lo mejor tenía otra cosa, una novia por ahí, no sé qué, y le hubiera dicho, deja tu novia y sígueme. Órale, si te dice Dios eso, joven. Yo creo, ya lo he dicho muchas veces, que si el joven rico hubiese dicho, sí, Señor, voy a hablar con mis contadores que regalen todo el dinero, ahí voy, el Señor le hubiera dicho a Juan, alcánzalo, porque Juan era más rápido, ¿se acuerdan? Tenía primera, segunda y tercera cartas. Le hubiera dicho a Juan, corre, alcánzalo y dile que no se preocupe, que ya lo probé y que ya entendí que sí quiere seguirme. Pero no pasó la prueba. Varias veces a Jesús cuando decían, Señor, te seguiré, nomás déjame ir a sepultar a mi padre. No es que su padre se había muerto, no, estaba vivo, estaba diciendo, hasta que mi padre se muera, cuando ya no me necesite, entonces te seguiré. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan de eso? Hubo otro que le dijo, Señor, te voy a seguir, y Jesús le dijo, sí, está bien, pero sabes que las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Uno dice, pues Señor, pues, entonces, ¿qué, Señor? ¿Quieres que te sigan o que no te sigan? Hablaba con la verdad. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Es decir, la iglesia no tiene por qué ocultar nada. La iglesia no enseña un evangelio light ni un mensaje barato. La iglesia anuncia la verdad, desafía a los seres humanos a creer el evangelio verdadero
y escúcheme, y esto incluye dejar de creer las otras cosas. Cuando el evangelio verdadero se predica, el oyente es desafiado a creer en el evangelio, pero eso implica abandonar otras ideas. Estaba Gedeón haciendo un agujero en la tierra, uno muy bien hecho, acondicionado con madera y demás, para guardar su cosecha de su familia. ¿Por qué? Porque los filisteos, cuando se cosechaba entre el pueblo judío, venían y le robaban sus cosechas, sus animales, y también le robaban a sus niños para esclavizarlos. Cada año hacían eso. No eran buenos ganaderos ni buenos agricultores los fariseos, pero eran guerreros excelentes, enormes, y manejaban los metales y hacían armas de metal que los judíos no hacían. Y Gedeón está harto de eso, humillado, guardando, escondiendo su cosecha para que no se la roben. Y en el fuego de una fogata que había hecho, se le aparece un ángel y le dice: varón esforzado y valiente, Dios dice que eres bendito y que todo tu pueblo es bendito, porque son el pueblo de Dios. No sé, a usted le habla un ángel, a mí me habla un ángel, yo pues me quito el sombrero y eso que ni traigo, pero, o sea, no te habla todos los días un ángel. ¿Qué cree que hizo Gedeón? Sí, qué bonito, pueblo de Dios, bendecido por Dios. ¿Cómo? ¿Dónde está su amor? Le reclama. Y el ángel le dice: pues dice Dios que por eso te llamó, te quiere llamar, te escoge para que tú liberes a Israel del dominio de los filisteos. Y Gedeón dice: va, que va. Pues le gustó aquello de descabecharse filisteos, le gustó la idea de quitarse sobre ellos el oprobio de su gobierno. Pero ¿qué cree que fue lo primero que hizo Gedeón? En su casa, donde él vivía con su padre, en su casa de su padre, había un altar a Baal. Ahora sabemos por qué estaban en oprobio. Ahora sabemos por qué estaban como abandonados por Dios, porque eran idólatras. Pero ¿qué hizo Gedeón? ¿Alguien sabe? Fue al altar de su padre y lo destruye. De hecho, el pueblo entero se entera de eso y van con su padre lo tiene escondido, y le dicen el pueblo al papá: saca a tu hijo, lo vamos a matar, porque destruyó el altar de Baal. Y el padre, muy sabio, le dice: si Baal es Dios, pues que Baal se defienda, que Baal mate a mi hijo. ¿Por qué ustedes? Si de veras Baal es Dios poderoso, déjenselo a mi hijo y que él haga algo con mi hijo. Y por el nombre le pusieron Jerobaal, no Gedeón, sino Jerobaal, que significa Baal contienda contra ti. Pero por supuesto que Baal no le hizo nada a Gedeón. ¿Y saben por qué no le hizo nada Baal a Gedeón? No existe, no es nadie, estaba destruido el mono ese, el monigote estaba destruido. Y Gedeón arma un ejército de 22,000 soldados y va contra los madianitas, pero resulta que los 22,000, Dios dice, son muchos, los hace 10,000, y de 10,000 los hace 300, y con los 300 los derrotan. Gedeón aceptó una nueva fe, era nueva para él porque había sido educado en la idolatría, pero aceptar la nueva fe también significó destruir la anterior, rechazar el error. Así es que por eso sí, cuando la iglesia comparte la palabra con una misión profética, presenta un desafío a aceptar algo y rechazar otra cosa. Y debemos tomar esa estafeta, porque cuando usted y yo enseñamos el Evangelio de Jesucristo, enseñamos el Evangelio y no andamos con concesiones, con otras ideas. Además, recibamos la estafeta de la lealtad con el Evangelio universal. Lean conmigo versículos 28 y 29, por favor. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. El tema de los gentiles siempre fue un problema para los judíos. Ellos discriminadores como ningún otro pueblo en la historia, no podían comprender la universalidad del Evangelio. Y esta palabra de Pablo los confrontó aún más. He aquí una profecía que se cumplió en nosotros. La gracia que los judíos rechazaron fue dada a los gentiles. Y no significa que Dios no hubiese planeado de un principio alcanzar a todos los seres humanos. No, sí lo había planeado, por supuesto. Pero esto significa el contraste que existe entre los que recibieron la promesa de Dios y no lo recibieron, y los otros que no recibieron promesa alguna y sin embargo lo recibieron. La parábola de los dos hermanos o los dos hijos nos cuenta esto. Jesús dijo, había un padre de familia que le dijo a un hijo, ve al campo a trabajar conmigo, y este le dijo, sí, padre, y no fue. Y al otro hijo le dijo, ve a trabajar conmigo, y el hijo dijo, no, y sí fue. Y dijo Jesús, ¿cuál de los dos hizo lo correcto? ¿Se acuerdan de esa parábola? Y la respuesta es el que fue. ¿A quién representa cada hijo? El hijo que dijo sí y no fue son los judíos.
Dijeron sí, caminaron con Dios. Vinieron desde Egipto a la tierra prometida y ahí andaban y adorando a Dios, edificando el templo. Pero cuando vino en persona para darle salvación, dijeron no, lo rechazaron. Los gentiles ni recibieron promesa de tierra prometida, ni recibimos anuncio del Mesías prometido. Me gusta la novela de 100 años de soledad, un detalle que tiene García Márquez cuando habla de los Buendía, la familia de los Buendía, de eso se trata la historia, y dice que llegaron a la tierra que nadie les prometió. Me gusta esa, es la desolación absoluta cuando vas a un lugar donde nadie te prometió. A los gentiles no sabían nada de la salvación, los judíos sí, pero los gentiles finalmente aceptaron la salvación. El día de hoy la iglesia cristiana está formada mayoritariamente por gentiles, no por judíos. Los judíos rechazaron, o muchos rechazaron, estos que estaban con Pablo rechazaron. Así es que recibamos la estafeta de la lealtad al evangelio universal. Porque usted y yo compartimos un evangelio a todos. Aunque los judíos aborrecían a los gentiles y les fue enseñado a ellos el amor de Dios para los gentiles, no ocultó Pablo esa enseñanza. Las verdades que recibieron les causaron una crisis que todo ser humano debe tener para escoger la verdad. Mire, hermano, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, ama a todo ser humano y por lo tanto predica a todo ser humano. Y aunque anuncia y enseña que su misión es a favor de, y anuncia y enseña que su misión es a favor de todo humano. Miren, el otro día en el camino de Maús, los que no saben el camino de Maús, quiero decirles que estamos en una serie donde estoy dando estudios sobre la iglesia, pero además respondo preguntas que hacen las personas, es una especie de pregunta al pastor. Pero hace algunas lecciones alguien hizo una pregunta con respecto a las personas que se hacen un cambio en su cuerpo, los transgénero, o hay otras cosas, porque también hay quien se transforma en otro ser viviente, ¿no? En un no humano. Pero me dijeron que con ellos cuando se convierten deben revertir el proceso, ¿qué deben hacer? Y yo respondí y pensé que había contestado todo, pero después me volvieron a escribir diciéndome que había cosas que no había contestado y me hicieron la pregunta más específica y recientemente volví a contestar esa pregunta. Y yo dije lo siguiente: hay una cosa que en el mundo no se dice, el mundo que promueve este asunto de la agenda gay y esto del movimiento LGS, hay algo que no dicen. El índice de suicidios entre las personas trans, por decir así nada más, trans, es altísimo. Eso no lo dicen, es altísimo. Y las personas que después de haberse hecho una operación, que por cierto es irreversible, se arrepienten, también es altísimo. No sale a la luz, porque cuando uno de ellos manifiesta su inconformidad y su dolor, lo persiguen ellos mismos, lo persiguen porque no conviene que se sepa. Pero alguien me decía, ¿qué tienen que hacer? Y yo le dije, no tengo la menor idea, ni soy el chismoso que va a responder eso. No lo dije así, pero así lo estoy respondiendo ahora. El problema número uno de todo ser humano es si tiene a Cristo en su corazón o no. Es el problema número uno. ¿Ha creído en Cristo? ¿Le ha entregado su vida? Sí, no, ese es el problema número uno. ¿Qué se quitó? ¿Qué se puso? No es el problema número uno. El problema número uno es si Cristo está en su vida o no. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Así es que nuestro objetivo es que esa persona conozca a Cristo. Y si conoce a Cristo, entonces que reciba todo nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra solidaridad para lo que Dios le diga que más debe hacer. Pero estar yo exigiendo que esto y que aquello, ¿quién soy yo para hacer eso? Dios ya de por sí está confundido y en una crisis personal, y todavía la crisis que yo le doy con mi juicio y mi crítica. Lo digo así con temor y temblor. En mi ministerio, en lo que llevo de pastor, ya una vez bauticé a una persona que yo entiendo que no era el sexo que manifestaba cuando estaba ahí en la pila bautismal. Lo descubrí después de un rato, pensé, estoy seguro que esa persona es distinta a la imagen que da aquí. Pero cuando yo le pregunté, ¿ha creído? Me dijo, sí, he creído. Y lo bauticé. Y ahora que ya pasó eso, creo que si hubiera sabido eso antes, hubiera hablado con él y le hubiera hecho entender algunas cosas y le hubiera ayudado, pero no pude. Cuando me di cuenta ya lo tenía aquí enfrente, y cuando pregunté dijo, sí, he creído. Y como he compartido esto con algunas personas, incluso con siervos míos, me dicen, no, pastor, ¿cómo hace eso? Que no sé qué. No, es que si una persona tiene un problema, tiene que resolverlo. Entonces yo dije, y entonces la persona que está ahí, y sí miente. Esa persona sí miente.
A veces miente en su trabajo, a su papá, a su mamá, a su esposa. Si miente, ¿qué? ¿No le bautizo entonces? Calculo que he bautizado a un 50% de personas que roban. Porque en nuestra iglesia más o menos un 50% de las personas no diezman. ¿Verdad, hermano tesorero? Lo que quiere decir que más o menos a 50 personas por ciento que he bautizado en esta iglesia, pues le roban y al Señor. Y chismosos y mentirosos y envidiosos. O todos los que están ahí para bautizar no envidian, a nadie envidia. Ahí está bien santo así. Anda, es más, está elevado del suelo así. Usted no lo ve porque está en el agua, pero está elevado así. Más cuando lo volteo así, flota así. Casi ni se moja. Si se pone un espejo ni se ve. Ah, no, esos son los vampiros, ¿verdad? Que, según las novelas. ¿Qué nos pasa? Entra una persona por ahí, qué sé yo, y se nota que tiene un problema de identidad. ¿Qué hacemos con él? Lo sentamos en un lugar y oramos a Dios. Háblale, Señor. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Si hablamos de pecados, todos tenemos. Y si alguien piensa que para que una persona sea Cristo, primero tiene que resolver todos sus pecados, entonces que me desbauticen. Porque no he logrado vencerlos todos. Soy pecador. Y Pablo me enseñó a decir eso. Lo que no quiero hacer, ¿qué decía Pablo? ¿Se acuerdan de eso? La iglesia comparte un evangelio universal para todos, con la esperanza de que se conviertan. Hay iglesias donde no dejan entrar a los jóvenes, no sé, con pelos parados y demás. Yo prefiero tenerlos aquí sentados, oyendo mensaje de la palabra, con pelos parados, que allá en el mundo, ¿no? Oyendo porquería y media. No, ojalá que vinieran todos acá y que oyeran la palabra del Señor. La iglesia es una comunidad con brazos abiertos. Tenemos un compromiso con el evangelio universal. La iglesia sabe que Dios ama a todo ser humano y por lo tanto predica a todo ser humano y anuncia y enseña que su misión es a favor de todo ser humano. No hay homofobia en la iglesia en lo más mínimo, ni de ningún tipo. No hay discriminación a nadie, de ninguna categoría, de ninguna área de la vida. Nadie tiene por qué prohibirle a alguien por ciertas condiciones que tiene en su vida. Ya estando aquí en la iglesia, todos oímos la palabra, a todos nos da con todo el Señor. Las piedras regularmente son para todos. Así que hay quienes traen casco espiritual, casco mental. No, algunos se evaden, o algunos se duermen, pues. Pero ya saben lo que deben hacer con los que se duermen. ¿Qué van a hacer con los que se duermen? Déjenlos tranquilos, por favor. Es mi ministerio, dormirlos. Una vez a la semana por lo menos duermen. Toda la vida están todos desvelados, tienen insomnio, vienen aquí, yo los duermo y usted echándome a perder mi obra. Porque la iglesia tiene un mensaje universal. Por último, recibamos la estafeta de la continuidad. Lean conmigo el final del tratado llamado Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo dice? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y uno dice, ¿ya? ¿Se acabó como los sermones de Greg Johnson? Le falta, y la gracia del Señor sea con ustedes, y espero que este tratado sea bendición para ti, oh excelentísimo Teófilo. Me saludas a tu tía, que hace muy rico tabule, y pan, era el Pampita, como el que llamamos acá Pampita. No hay saludo, no hay nada, va en contra de las reglas. ¿Qué pasó aquí? La manera como Lucas termina en su segundo tratado es muy elocuente. Tal vez hay algo oculto, el final es abrupto. O se le acabó el pergamino, ya la última parte, abiertamente y sin impedimento, hizo letra de hormiga, abiertamente y sin impedimento, porque se le estaba acabando el pergamino. O alguien le cortó el final y se perdió, y si existió un final normal, final, diría Raúl Astor, y los jóvenes no saben de qué estoy hablando. Y si había un final, pero se mochó. O tal vez Lucas se murió y no alcanzó a escribir lo que había planeado como final. O tal vez Dios quiso que así quedara para darnos un mensaje. ¿Qué mensaje?
La Iglesia de Cristo sigue escribiendo el libro de los Hechos. La historia de la fe no se ha terminado. Usted y yo hemos recibido la estafeta, la posta o el testigo de la fe cristiana para seguir la carrera. Tal vez incluso debió existir, digo imaginariamente, tal vez debió existir una página muy grande del pergamino o del papiro, muy grande en blanco, que dijera: sigan escribiendo, otros sigan escribiendo, y tal vez con una nota aquí al final: nota, se les acaba, compren otro pergamino, porque de eso se trata. Esta es la enseñanza más importante de este último pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. He aquí un resumen inconcluso de este libro. En cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, con brazos abiertos y corazón dispuesto, la iglesia recibe a toda clase de gente, proclama el mensaje del reino, les explica el evangelio del Señor Jesús, lo hace con pasión y libertad a pesar de cualquier prohibición o barrera. Desafía a los seres humanos a escoger la verdad sobre el error. Y se trata de un resumen inconcluso, porque la obra no ha terminado. Nosotros también debemos escoger si seguimos la carrera o termina en nosotros. En los Juegos Olímpicos hay otros videos interesantes. Hay unos muy antiguos, así apenas se ve, de esos que pasan muy rápido, de una ocasión en que se les cayó la estafeta también. No recuerdo exactamente qué país era, si Alemania, Inglaterra. Alemania, la Alemania que ganaba todas las medallas antes, ¿se acuerdan ustedes? No sé si era la oriental o la occidental, pero cuando estaba Alemania dividida. Pero en la escena se ve como el corredor le da la estafeta al otro y el otro trastabillea en la mano, sí, se mueve, y luego el testigo cae, pero cae así de punta y regresa dando vueltas y cae en la mano del siguiente competidor. Bendito sea la abuelita de ese amigo, estaba orando toda la noche y el día: Señor, bendice a mi nieto, por favor, porque le cayó en la mano y ganaron. Fue un milagro, ¿no? Topó y se levanta. Hay escenas hermosas. Déjenme les cuento de una que me gusta mucho. En los Juegos Olímpicos de México 68, todo el mundo no sabemos la historia del competidor de Tanzania, que vino a competir, se cayó en el camino los 42 kilómetros, el maratón fue la última competencia, después de eso iba a ser la ceremonia de clausura. Ya se había premiado al primer lugar, medalla de oro, plata y bronce. Está en una especie de receso el estadio olímpico, porque viene después de eso la ceremonia de clausura, y de pronto el altavoz dice: señoras, señores, los Juegos Olímpicos todavía no terminan, hay un competidor todavía haciendo lo suyo. El tipo viene arrastrando el pie, trae vendas en varias partes del cuerpo, tiene un hueso quebrado y los músculos deshechos, viene arrastrando el pie, pero cuando entra al estadio aplaude de tal manera a la gente, nuestro paisano, aplaude de tal manera que él se emociona y comienza a correr, y los últimos 400 metros alrededor de la pista olímpica los hace corriendo, y llega a la meta, casi se desploma. Todos sabemos lo que dijo cuando le preguntaron por qué hizo eso, ¿no? Llegó en último lugar y él dijo: mi país no me mandó más de 5,000 millas a iniciar una carrera, me mandó a culminar una carrera. Esa es la más famosa historia de esa competencia. Pero hay otra que está medio oculta. Un competidor de Etiopía llamado Abebe Bikila había ganado la Olimpiada anterior la medalla de oro, y había ganado la Olimpiada anterior, que había sido en Roma. Él y el equipo etíope iban muy pobres, y un ricachón de la ciudad les regaló tenis nuevos a todos. Y Abebe Bikila se puso los tenis en la competencia en los 42 kilómetros, y a los 2 kilómetros traía unas ampollas bárbaras con los tenis nuevos, igual que cualquiera que se pone tenis nuevos, ¿no? Se los quita y gana la carrera de los 42 kilómetros descalzo. Se le llamó el corredor descalzo. Y los siguientes 4 años volvió a ganar y vino a México, y todo el mundo suponía: va a ganar el tipo. Nadie le gana. Una garrocha así de este tamaño, raza negra, flaco, unos pulmones enormes. Era soldado raso cuando ganó la primera vez. Ahora tiene un cargo, no sé si sargento general, no sé qué es, pero de su ejército, de su país. Y a nadie le dijo que tenía un problema en un pie y tenía un hueso lesionado, quebrado, con posibilidades de que doliera mucho de la carrera, y pensó él: voy a soportar el dolor. Pero no soportó el dolor. A mitad de la carrera era insoportable el dolor, casi se desmaya y salió de la carrera. Pero esto es lo que muchas personas no saben, solamente algunos:
Él tenía un compañero de equipo que participó en todas las Olimpiadas que él participó, en Roma y en la siguiente y en esta otra, en México. Pero nunca había ganado ni el tercer lugar, se llamaba Mamo Golde. También era soldado. Ellos no tenían un gran equipo, así como para hablarse por radio y decirle, díganle a Mamo. No tenían. Pero uno del equipo hizo todo lo posible, fue a las calles, fue buscando por dónde va a pasar y finalmente cuando pasa le grita a su compatriota en su idioma. El sargento se salió de la carrera. Eres el único etíope en la carrera. Y algo pasa con él y empieza a correr más rápido y rebasa a uno y a otro y a otro. Y cuando llega al estadio no hay nadie a quien rebasar. Llega en primer lugar y también en la carrera como campeón. Había participado en todas las demás con su sargento o lo que sea, pero nunca había ganado, pero esta vez gana. Yo digo que fue una carrera de relevos, extraoficial. Él confiaba en su compañero. Él decía, ganas, todas las gana. Pero cuando dijo, no está, me toca a mí, ahora voy yo. Esto ilustra perfectamente lo que les quiero decir como enseñanza final. Somos poseedores de una herencia extraordinaria. El Evangelio, la palabra de Dios, la vida cristiana verdadera. Y les tengo noticias. ¿A quién admira usted en la palabra del Señor? Porque Abraham no está con nosotros, está en el cielo. Moisés, el gran libertador, no está aquí. Ni David, tal vez héroe de muchos de nosotros. Ni Josías, ni Gedeón, ni Débora. Pablo, nuestro héroe tal vez de muchos del Nuevo Testamento, no está. Esteban incluso murió antes que él. Juan, el discípulo amado, no está con nosotros. Ni Dorcas, ni Lidia. Policarpo, un héroe de la iglesia de los primeros siglos para mi gusto, no está con nosotros. Ni Clemente de Alejandría, ni San Agustín, ni San Francisco de Asís, que desde mi punto de vista era un cristiano de closet. Ni Juan Hus, uno de los primeros mártires de la Reforma, un prerreformador que fue quemado en una hoguera por haber anunciado el verdadero evangelio de Jesucristo. Ni Lutero, ni Juan Calvino, ni Tomás Helvis, ni Jacobs, los fundadores, por así decirlo, de la denominación bautista, ni Juan Wesley, no están con nosotros. Ni Abel Gómez, que me predicó a mí de Cristo, ni Librado Ramos, un personaje famoso en la obra bautista de México, ni Homero Job Ramos, el segundo pastor que tuvo esta iglesia bautista, Oreb, ni don Rolando Gutiérrez Cortés, un fuera de serie, que fue un pastor extraordinario y presidente de la Convención Nacional Bautista de México, pastor antes que yo fuera pastor aquí, ni su esposa, que después fue pastora después de él, tampoco están aquí. Lo que quiere decir que usted y yo tenemos una estafeta. Somos la Oreb de ahora, somos los cristianos de ahora, somos los de esta generación. En el libro de los Hechos, cuando se habla de David, dicen, y David sirvió a su generación. Usted y yo somos de una generación, yo soy de los baby boomers, por eso tengo muchos hermanos. Los baby boomers somos de una época en la que las familias tenían muchos hijos, por eso se llama así la explosión de los nacimientos, los baby boomers, los que tienen muchos hijos. Casi todos los de mi edad tenemos no un solo hermano, no somos hijos únicos. Pero soy algo así como uno de los grandes, como uno de los adultos de las generaciones. Solamente quedan por ahí otra generación más que ya se están muriendo. Pero debajo de nosotros, los que son de mi edad, tenemos otras generaciones, los X, los Y, los Z, los millennials. Y tú también tienes tu propia generación, joven. Y estás recibiendo el Evangelio de parte de nosotros. Y todos como iglesia, ¿podemos captar la importancia de esto? Recibimos una estafeta. Alguien nos la dio, sí la agarramos, no se nos cayó. ¿Y ahora qué hago con ella? Decimos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Tal vez también saben, déjenme por último terminar, tal vez también saben esta historia la mayoría. La carrera de maratón viene de Veras, la ciudad de Maratón. Los atenienses están en guerra y juraron las mujeres que si los hombres pierden la batalla se suicidarán porque no van a ser esclavizados, violadas y sus hijos asesinados por este ejército malvado. Y le dicen a sus esposos, no te preocupes, si pierden la batalla no te preocupes, te seguiré siendo fiel porque voy a quitarme la vida antes de ser la esposa de otro. Pero ganan la batalla a pesar de ser pocos. Y entonces, pero tardan más días de lo debido. Y entonces le dicen a Filipides, ve y diles que ganamos, porque si no les dices se van a suicidar. Y el tipo corre 42 kilómetros y todo lo que hace cuando entra a la ciudad dice ganamos y se muere.
pero es el mensaje más importante jamás dado en la historia secular, ¿no es cierto? Porque si se perdemos, se mueren todos ellos también. Pero dijo, ganamos, y pierde la vida seguramente un ataque cardíaco por la carrera que se aventó. Yo tengo la estafeta y tengo el mensaje más importante del mundo para que la gente no se muera. Cristo te ama y te puede salvar. Y somos una iglesia con esta estafeta. Quiero que todo el mundo vea su mano. Y ahora imagínense una estafeta. ¿Ya tienen la estafeta? Pues ore al Señor y dígale, Señor, te ofrezco que voy a esforzarme por llevar este mensaje a las otras generaciones. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos, mis hermanas. Y te pido que nosotros como iglesia nos des el valor, Señor, el arrojo, el atrevimiento, la sabiduría, Señor, de cumplir nuestra misión en nuestra generación. Gracias por todo el libro de los Hechos, gracias por los apóstoles, por los héroes de la fe y por los que escribieron en esas páginas, Señor, después de ellos y después de ellos y después hasta nosotros. Y ahora que nos corresponde a nosotros, Señor, ser el eslabón final, que no se acabe aquí, Señor, y que vengan más eslabones, porque nosotros hemos de cumplir nuestra tarea. Te pido que bendigas a los que somos de la iglesia y bendice a los nuevos, bendice a los visitantes, Señor, y que todos juntos entendamos la importancia de tu iglesia. Si tu iglesia no estuviera aquí en la tierra, Señor, el asunto sería más grave, y si no hacemos nuestro trabajo, la sociedad sería destruida, Señor, por completo. Pero Dios, aquí estamos. No están algunos héroes, ya están contigo, pero nosotros sí estamos aquí. Que en tanto que no nos lleves, Señor, a tu presencia, cumplamos con nuestra misión. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Sigan orando, hermanos, y ahí en su lugar, sin ponerse de pie ni levantar la mano en esta ocasión, ahí en su lugar, digámosle a Dios, Señor, aquí está mi vida y úsame. Como individuo, usa mi familia y usa nuestra iglesia Oreb. Usted, miembro de Oreb, siéntase con la autoridad de decir, usa mi iglesia Oreb, úsanos. Sí, Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.